Muy bien, hermanos. Pues me gustaría saber si hay alguna pregunta de las cosas que hemos visto. ¿Algo no ha quedado muy claro? Con confianza, de verdad. Sí, Adelante. eh, ¿quiénes son los hombres naturales? Muy buena pregunta. En Mosía, en el libro de Mormón, en el rey Benjamín, Perdón, yo no he leído el libro de Mormón y no sé si tenga algún ejemplo con la Biblia. ujú. De hecho, el apóstol Pablo habla precisamente del hombre natural y habla mucho tocante a hace una distinción entre las obras de la carne y los frutos del espíritu. Eh, ah, ok. Este, bien, permítame solamente compartir el texto del rey Benjamín en el libro de Mormón para que podamos pasar a la parte donde se menciona en el libro perdón, por parte del apóstol Pablo. Y, ok, dice el rey Benjamín en el libro de Mormón, está en el capítulo 3 versículo 19, dice lo siguiente: porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo, el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde y paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Entonces, nos habla de que el hombre natural es enemigo, enemigo de Dios. Ahora, vámonos al libro de Primera de Corintios, al capítulo 2. Y Edna, si puedes ayudarme, por favor, a leerlo. Es Primera de Corintios, capítulo 2. Una disculpa, en este momento no tengo mi Biblia. Ok. Bueno, este, entonces es importante tener la Biblia ahí a la mano para Yo tengo Primera de Corintios 2, ¿qué versículo? versículo del 11 al 14, por favor. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien, muchas gracias. El apóstol Pablo nos habla entonces de ese hombre natural que no percibe las cosas que son de Dios. Desafortunadamente, Pablo no nos da así como el detalle de por qué no lo percibe. Sin embargo, eh, nos damos cuenta en el texto del rey Benjamín
las razones por las cuales el hombre natural no percibe las cosas de Dios, las considera locura y además, por esa situación de abierta rebeldía, entonces se convierte en su enemigo. Pero, como les decía, estas son solamente piezas, todavía nos falta ir armando este rompecabezas poco a poco. Eh, ok, ahora, como les decía hace un ratito, eh, la pena de muerte no era algo que los judíos se atrevieran a hacer porque sí, no es como que les daba la gana apedrear a alguien hasta que se muriera. Ellos sabían que tenía que ser por decreto divino, por acta de decretos, según lo que está explicado en Ezequiel, y existen principalmente tres formas en las cuales eh, una persona podía ser cortada del pueblo. La primera, la que se considera quizá la más importante, es morir antes de los 70 años. Cuando alguien muere antes de los 70 años, eh, se cree o se dice que es porque ha cometido pecados de caret, principalmente el de honrar a su padre y a su madre. Alguien que vive pocos años es porque no ha honrado a sus padres, pero no es regla, porque hay personas que viven una larga vida y han sido eh, totalmente seres rebeldes contra Dios. Y entonces a este se les aplica la segunda condición, que pueden vivir mucho tiempo, pero en el mundo por venir no tendrán descanso, no, es decir, no tendrán reposo, ni shalom, es decir, paz. Entonces vendrán sobre ellos los juicios en el mundo por venir, que obviamente hablamos de que sus almas sean echadas al infierno. Y la tercera forma es la que más se aplica a los pecados sexuales, que es recibir azotes y bofetones de Satanás en vida, ser dejados del espíritu, que nosotros como seres humanos luchemos con nuestras propias fuerzas y entonces el espíritu se aleja y quedamos expuestos a nuestras propias fuerzas. Somos abandonados de Dios en vida para sufrir cuanto Satanás quiera hacer con nosotros. Entonces, estas son algunas de las formas en las que nosotros podemos saber que una persona ha sido cortada por decreto divino. Pero antes de continuar, y ya prácticamente para terminar, quisiera que habláramos de las tres formas en que se puede encontrar el pecado en los textos hebreos. Y bueno, soy malo para las pronunciaciones. La primera forma que podemos encontrar es el de ata. Mm, que esto podremos traducirlo como iniquidad. Ahora, repito, yo sé que nosotros como cristianos eh, todo lo asociamos, todo decimos que significa lo mismo, pero no es así. ¿Alguien conoce qué es un ser inicuo o qué es la iniquidad? En el contexto en el que ustedes lo conozcan, ¿eh? No hay una regla así como de que saquen la enciclopedia. Pues un ser inicuo es aquel que no obedece los mandamientos o las leyes de Dios. Muy bien, ok. Generalmente así es como lo asociamos. En la cristiandad en general,
se dice que un ser inicuo es cuando ya ha sobrepasado ciertos límites de la transgresión, es decir, ya está por encima de. Sin embargo, en un estricto lenguaje hebreo, la iniquidad se refiere a alguien que vive sin ley, es un sin ley, ya sea porque no la conozca, ya sea porque la está quizá apenas aprendiendo y no está conociendo todas las cosas. Pero entonces un inicuo es alguien que no tiene ley. Y entonces, hasta cierto punto, decíamos en la clase pasada, que Dios nos va a juzgar de acuerdo con la luz que hayamos recibido en esta tierra, pero eso no significa que entre menos conozca, más me va a recompensar. ¿Por qué? Porque una persona inicua es alguien que no conoce la ley, que no tiene ley, y por lo tanto tampoco puede recibir las bendiciones prometidas por la ley. Entonces es como si estuviera muerto, como si su pasaje en esta vida hubiera sido en vano. De tal forma que entonces es necesario conocer la ley para recibir las promesas de esta ley. Edna, adelante. Gracias, pero es que según tengo entendido, en Romanos habla de que sí, la ley nace con la desobediencia de Adán, pero muere la ley y comienza la gracia con la muerte de Jesucristo y con la obediencia de Jesucristo. Entonces, nosotros ya no vivimos en la ley, vivimos por la gracia del Señor. La ley ha muerto por la obediencia de su Hijo amado. Muy bien. Es muy buena pregunta. Y esto que mencionas es lo que yo me refería cuando decimos que en la cristiandad tenemos esa creencia de que la gracia empezó a existir en el Nuevo Testamento. Ese es un gran problema. Esto está sujeto a una doctrina bastante diabólica que se llama la doctrina de la sustitución. Es decir, como el pueblo de Israel fracasó, entonces Dios los va a destruir junto con su ley y en su lugar va a dejar a una iglesia con la gracia. Y esto es falso, porque la gracia, uno, ha existido desde la caída. Y lo acabo de explicar. En el momento en que Dios le da la túnica de pieles a Adán y a Eva, es una manifestación de su gracia, de que no quedan desprotegidos, les da cobertura. La gracia existe desde el Antiguo Testamento. Por la otra parte, dice el apóstol Juan que cualquiera que transgrede la ley ha cometido pecado. Entonces, en el Nuevo Testamento, la ley sigue vigente. Entonces, vemos las dos, así que las dos caras, tanto de la gracia en el Antiguo Testamento como de la ley en el Nuevo Testamento. Dice Santiago también que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, el hecho de saber implica conocer lo que Dios manda, lo que Dios ha pedido. Pero esto en un sentido de aquellos que nos, digamos, de los que estamos, vamos a decir, aquí en la clase, es de los que en cierta forma tenemos cierto conocimiento. Pero hay personas en el mundo que ignoran totalmente la existencia de estas cosas. Y entonces ellos se encuentran en una condición de iniquidad. Nos pregunta la hermana Sofía. Entonces, si ya no vivimos por la ley, ¿no obedecemos los mandamientos? No. No. ¿Puedo? Sí, hermana, adelante. Es que estoy tratando de entender la pregunta. Bueno, yo sí he oído eso, de que hay gente que dice, bueno, si ya vivimos por la ley, ya no es forzoso
cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla y a reforzarla. Y yo tengo entendido que antaño tú vivías bajo la ley. Si de los 10 mandamientos todo lo hacías bien menos uno, con eso, caput. Pero con Jesucristo, con la gracia de Jesucristo, su expiación, nosotros nos esforzamos por vivir como debe de ser, con principios y valores que vienen desde muy atrás, ¿no? Con los 10 mandamientos para concretar, ¿sí? Nos esforzamos, pero Dios sabe que no podemos por nosotros solos, Jesucristo también. Entonces, por la gracia de Cristo, Él nos puede apoyar o respaldar si es que fallamos en no cumplir alguno de esos mandamientos o de esas leyes o valores y principios. Yo entiendo que esa es la gracia. Ok, bueno, muy bien, muchas A gracias. eso me refería. Ajá. Que sí, que los mandamientos entonces no existirían. O sea, los mandamientos existen como la ley del Dios y efectivamente, como dice la hermana, por la gracia de Jesucristo los llevamos, ahora sí que nos ayudamos a llevarlos a buen término, pero la ley considero que sigue existiendo. Muy bien. La ley no pasa, su palabra jamás pasará. Así es. Menciona Bueno, pero es que también ahí mismo dice que no vino a abolir la ley, no, sí vino a dejar 2 nuevos mandamientos, o sea, como dejando los demás en el pasado, que todos ya los conocemos, que sería amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el principal, como sabemos, es amarás a Dios sobre todo. Y realmente, si cumplimos de verdad en forma esos 2 mandamientos, ya no tendremos que hacer caso a los demás, porque ahí vendrá implícito todos nuestros actos, nuestro comportamiento, porque es como dice, o sea, simplemente de la boca brota lo que hay en el corazón. Entonces sí, moriría la ley, o bueno, la ley quedaría en el pasado y nos guiaríamos por estos nuevos mandamientos. no. Yo pienso que no. Implícitamente, como tú lo has mencionado, implícitamente está la ley ahí. Claro, en esos 2 mandamientos se encuentran los 10, porque amarás a Dios por sobre todas las cosas implica los primeros 10 mandamientos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo engloba los demás. De honrarás a tu padre, no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, es lo que no le vas a hacer a tu prójimo. Ahí se engloba el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el otro, en el primero, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, amarás a Dios, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellos, guardarás el día de reposo. En esos 2 mandamientos están implícitos los 10. Más exactamente. Amaros unos a otros. Lo mismo dice que no vino a abolir la ley, no, más vino a dar una nueva forma. Y fue lo que dijo, dejaré estos mandamientos, o bueno, no lo dijo como tal, pero dijo que lo único que dejaba era esos 2. Y Perdón, exactamente, ahí engloba todo. ¿me puedes decir en qué parte de la Biblia dice eso? no lo dice. Bueno, ahorita tomamos esa parte. Quiero darle la palabra a Luis. Adelante, Luis. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno. Ahí está. Bueno, es que el tema de la gracia es un tema extremadamente complejo que lo han debatido los grandes padres de la iglesia como Orígenes,
Agustín, etcétera, ¿no? Que si la gracia existía o no existía, qué es la gracia, empezó con el Cristo, no existía en el pasado. Ha habido tantos debates. Por ejemplo, Martín Lutero fue uno de los que abogó mucho a la gracia, ¿no? En sus tesis dice la sola gratia, del latín, pero es muy complejo abordar la gracia y intentar entenderla. La cristiandad completa nos critica a los santos de los últimos días por no creer en la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia en general, por ejemplo, si nos vamos a la gracia luterana, la gracia solamente es decir una oración y ya te vas a salvar. Ahora, si nos vamos a la gracia, por ejemplo, de Calvino, que es muy parecida a la sustitución que comentó Juan, Calvino todavía va a un punto más extremista y dice que Dios ya seleccionó quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Entonces, si la gracia se despierta dentro de ti para salvación, vas a ser salvo. Pero si no se despierta dentro de ti para salvación, aunque seas muy buena persona, no vas a ser salvo. Sus estudios son muy buenos y se los leemos desde una perspectiva a la que estamos acostumbrados, que es muy griega, nuestra perspectiva es muy griega y cero hebrea, nos va a costar mucho trabajo entender. Un libro que yo les puedo recomendar muchísimo, que puedan leer, lo voy a mandar ahorita en el chat, es Jesús Palestino, es un tratado de varios eruditos, donde a través de un estudio honesto e histórico, muestran a Pablo. Pablo es el Paulino. Todas las epístolas paulinas abogan a la gracia o a la gracia protestante que el día de hoy, que son los temas que ahí abordan. Es un libro como de 1200 páginas, está pesado, pero si lo leen van a entender mucho de la clase que trata de explicar Juan, porque de verdad esto de la gracia podemos, o sea, Agustín de Hipona tiene 3 libros, 3 tratados para explicar la gracia, ¿no? El fraile Jan Juan, que es un alemán, McClan, se escribe, algo así se dice, tiene 5 libros intentando explicar qué es la gracia, ¿no? Entonces, sí, unos podemos decir los 3 mandamientos, los primeros 4 mandamientos son de Dios, o para amar a Dios, y los otros 6 son cívicos, o el comportamiento que debemos de tener con nuestros semejantes. Pero de verdad, les voy a pasar esos libros, está pesado, pero creo que les va a encantar mucho, y aborda mucho de estos temas que está comentando Juan, ¿no? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la rebeldía? ¿Qué es la ley? Porque hay que entender qué es la ley en sí. Porque si nos vamos a la gracia cristiana, que es la gracia paulina que está en la Biblia, la cual nosotros no creemos al 100, no necesitaríamos un templo. ¿Por qué tenemos un templo si ya tenemos la gracia? La gracia es la capacidad de, a pesar de que tengas una fe pequeña, puedas salvarte. Entonces, ¿para qué es necesario un templo? Por eso nos critican los protestantes tanto a los santos de los últimos días. Porque bajo el concepto de la gracia actual, que es el concepto que muchas veces hemos arraigado, no es necesario un templo, no es necesario, es más, no es necesario ni una iglesia. Solamente cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la doctrina fundamental que está basada en todos los libros paulinos. O sea, los libros paulinos que tenemos el día de hoy son la mayoría diabólicos, lo puedo decir con mucha seguridad. Y en este libro, que les recomiendo, que es de un protestante, de hecho, este nuevo orden, este nuevo movimiento de eruditos se llama, ¿cómo se llama? La gracia del Antiguo Testamento. ¿Qué es la gracia en el Antiguo Testamento? Cuando Dios llama a Israel, no los llama a Israel, a su pueblo, para sacarlos de Egipto, no los llama por ser buenos, los llama por la gracia, por su amor, por el convenio que hizo con Israel.
nosotros mismos somos esos hijos de Israel si lo vemos a un plano metafórico y estamos en nuestro Egipto espiritual, esclavos a nuestras pasiones y a reyes que nos gobiernan. Entonces Dios nos llama a su ley y su ley, para permanecer dentro de su ley, esa es la gracia que todos recibimos y que desde el Antiguo Testamento se puede ver esa gracia. Entonces, esa misma gracia aplica al día de hoy. La gracia es que tú, sin merecerlo, fuiste llamado a conocer el Evangelio. Ahora, para permanecer dentro del pueblo de Israel, que es lo que somos el día de hoy, están ciertas leyes. Ahora, para crecer dentro del pueblo de Israel, en esferas y en rangos, en autoridad y en potestad, están ciertas leyes que te llevan al templo. Pero si ven, siempre ha habido una gracia desde el principio. Pero bueno, les voy a recomendar este libro porque en verdad acá podemos pasarnos horas hablando de la gracia, del pecado original y todas estas cuestiones teológicas que no se han resuelto con tanta claridad, y podemos pasar horas y horas y horas y horas. Pero les voy a recomendar este libro, léanlo, y después de que lo lean, si lo lean en todo este curso, creo que van a ir entendiendo más la clase de Juan, o le van a sacar más jugo a lo que trata Juan de explicar. Muchas gracias, Luis. Edna, adelante. Bueno, principalmente creo que se toma mal la palabra gracia, porque en general el significado de gracia es regalo inmerecido. En segunda, en el Antiguo Testamento jamás se menciona la palabra gracia o jamás aparece. Aparece hasta el Nuevo Testamento. Y la otra parte de esto es que pues me llama mucho la atención porque muy bien se dice que Dios jamás abandonó a Adán y a Eva ni a su pueblo por amor a ellos, más no por la gracia. En- no se podría tomar uno igual a otro porque la gracia nace con la muerte de Jesucristo y el regalo inmerecido es la vida que Él nos dio. Entonces, tampoco podemos tomar ejemplos de significado de gracia o de lo que otras doctrinas hablan de gracia, porque bueno, aquí lo que no me queda muy en claro por lo poco que he estado escuchando es si es una clase como basada en literalmente en lo que es la Biblia o tiene algún otro fundamento. La verdad, eso me queda mucho en duda porque, bueno, si vamos a hablar de otros autores, si vamos a hablar de filosofía, y entonces, ok, pero creo que si vamos a hablar realmente de lo que es la Biblia, entonces me quedan muchas dudas. Así es, Edna, muchas gracias por tu comentario. Bueno, más adelante, como les decía, esto es, en la clase pasada hice un comentario y lo quiero reiterar en esta clase, porque ustedes están siendo testigos de esto que está sucediendo. Cuando hablamos de este tema, principalmente Yom Kippur, si hablamos de Yom Kippur con el cristiano se pone de pestañas, y lo digo empezando por mí, ¿eh? O sea, yo como cristiano, me ha costado mucho trabajo entender muchas cosas. ¿Qué pasa? Que nuestro tabú como cristianos es la ley de Moisés. No me hables de la ley de Moisés porque pierdo la gracia. Si hablo de Yom Kippur con un judío, forzosamente tengo que mencionar al Mesías y en particular a nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, un tabú con los judíos es Jesucristo. No me hables de Jesucristo. Y entonces nos encontramos aquí en la gran controversia de Yom Kippur. De hecho, es muy simbólico el hecho de que a una de las guerras de Israel se le haya llamado la guerra de Yom Kippur. Realmente, nosotros necesitamos sacar de nuestra mente muchos
paradigmas con los que hemos crecido, que se nos han metido como una tradición ya en el cristianismo, que está plasmada e impregnada. Y tratar de sacar las cosas que son conocimiento de hombres que nos han llegado a través de los judíos, de cosas que no son Yom Kippur, de cosas que no son. Y por eso es que yo me he estado basando en la Biblia, para poder mostrar, por ejemplo, con bases, eh, y menciono este ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo sobre el concepto de pecado. No me he basado en el concepto de ningún autor, no me he basado en el concepto de lo que diga algún líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la cual pertenezco, sino me baso en lo que dijo el apóstol Juan y en lo que dijo Santiago en sus cartas. ¿Qué es pecado? Y Juan dice transgresión de la ley. Y Santiago dice saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero precisamente basándome en la Biblia, le reitero que es necesario conocer eh, que en hebreo no todo es pecado. Tenemos el beatá, que es iniquidad, es decir, alguien que vive sin ley, porque no la tiene o porque no la quiere conocer. Abón, que es rebeldía, es decir, alguien que de manera, conociendo la ley, ha transgredido, tal vez de manera voluntaria, de manera involuntaria. Le ponía un ejemplo hace un ratito de cuando alguien se enoja e insulta a su prójimo, ha cometido un pecado en nuestro idioma, pero en el idioma hebreo es un abón, ha cometido un abón, ha sido rebelde a algo que ya existe, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero los pecados imperdonables son los pecados peshá. Esto es lo que realmente debería de llamarse pecado. ¿Por qué? Porque es pasar por encima de la ley, pisotearla con los pies. Obviamente no con las manos, pero es una expresión hebrea, pisotear con los pies. ¿Por qué? Porque hace énfasis en que nos estamos mofando de los mandamientos de Dios. De que si Dios dice, no matarás, y yo lo sé, pero lo hago, entonces estoy pisoteando, hollando con los pies esos principios que el Señor ha mandado. Pero, como les decía hace un ratito, no armemos conclusiones todavía, porque estoy solamente exponiendo las piezas. Falta todavía armar todo esto, porque el día de Yom Kippur es el día en el que el sumo sacerdote se reúne con Dios en el lugar santísimo eh, a través de la sangre, lo hace también a través del perdón del pueblo y del perdón de otros, perdón, de la expiación del pueblo por un macho cabrío, la expiación por sí mismo por otro macho cabrío, y, y todavía no queda concluso el tema ahí, porque la presencia de Jesucristo es esencial en Yom Kippur. Y por eso es que yo decía en la clase pasada, es importante no confundir lo que hizo Jesucristo como nuestra Pascua, que fue darnos libertad, a confundirlo con Yom Kippur, porque Yom Kippur es perdón de pecados. Y todavía falta mucho sobre ese tema. Ese tema no se ha concluido sino hasta la segunda venida de Cristo. Pero yo sí quisiera pedirles que efectivamente, como lo hago en todas las clases, no me crean a mí. Vayan a sus escrituras, estudien las referencias que hemos puesto en pantalla para que ustedes puedan analizarlo con calma. Ahorita nos vamos a quedar hasta aquí. Solamente váyanse con esta idea de los tres conceptos que se mencionan en la Biblia, que, repito, para nosotros lo hemos tomado como cosas indistintas, pero en el idioma hebreo realmente sí tienen significado. El inicuo es el que no conoce la ley,
o no la tiene. Perdón, y ese es el pecado de Atá. El pecado de Abón es el pecado de rebeldía. Para estos dos pecados sí existe una ceremonia, un ritual en la ley de Moisés para perdonarlos. Pero el pecado Peshá no tiene perdón. Tiene que ser cortado del campamento, o si Dios lo manda, tiene que ser eliminado del campamento. Entonces, la pregunta que vamos a resolver la próxima semana es, si Cristo pagó por los pecados, ¿por cuáles pagó? Si realmente pagó por todos los pecados, o hay pecados específicos por los que él haya pagado, perdón. Yo de antemano quiero agradecerles el esfuerzo que hacen por estar en esta clase. Realmente agradezco mucho sus preguntas, comentarios, y quiero que sepan que son muy importantes para mí. Son temas bien espinosos, pero eso es lo que lo hace divertido y lo hace realmente edificante. Que podamos saber que hay un Dios en los cielos que puede revelarnos a nosotros cosas maravillosas, siempre y cuando nosotros tengamos esa disposición. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca con su conocimiento, no con el conocimiento de nosotros como seres humanos. Que realmente Él bendiga nuestras vidas, y deseo que este fin de semana el Señor proteja sus hogares. No nos va a dar tiempo de hacer la oración para terminar, pero yo quisiera que al finalizar la clase ustedes puedan terminar en oración. De antemano, pues les agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta, queja, chisme, argüende, mitote, que tengan que decir o que callen para siempre. Sí, tal vez, pero en otro día. No. En otra clase, gracias. Sí, sí. Ok. Muchas gracias. No, entremos en oración, en la intimidad con el Señor, para que el Espíritu nos dé discernimiento y aclare cualquier duda que tengamos. Claro que sí. Cuídense mucho, les mando un abrazote, y seguimos en contacto. Si alguien quiere, pues, repasar las clases, están en YouTube. Les puedo mandar el link de las clases que hemos tenido. Entonces, pues les pongo mi número telefónico, o bueno, si alguien lo tiene ahí que lo pueda compartir. Cualquier duda, pregunta, queja, con confianza, échenme un grito y lo podemos platicar con calmita, ¿vale? Gracias. Descanses. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, buenas noches. Muy bien, que estén bien. Te mando